Bueno, buenas noches. Gracias a todos los varones que se han conectado por el canal de YouTube y gracias a los varones que están presentes. Eh, esta semana estamos en el libro de Gálatas y nos toca leer el capítulo 3 y el título de este mensaje yo lo he titulado como Salvos por Fe. Eh, Hace unos años murió el gran boxeador Muhammad Ali y cuando él murió empezaron a surgir muchos videos de él, de peleas de él, entrevistas pasadas que a él le habían hecho en una de esas entrevistas que le hicieron en el año 2001 le preguntaron que si él cómo se sentía sobre las diferentes religiones del mundo. Y él contestó así y dijo, ríos, lagos y mares tienen diferentes nombres, pero todos contienen agua. De la misma manera, todas las religiones contienen verdades. Hablando un poquito más en la entrevista, Muhammad Ali dice que, que todos vamos a morir un día y que cuando llegue ese día vamos a pasar frente a Dios y Dios nos va a juzgar en base a las buenas obras que hemos tenido aquí en el mundo, que Dios considerará nuestras buenas obras y considerará nuestras malas obras, y que si nuestras buenas obras son más que las malas obras, entonces podremos pasar y podremos llegar al cielo. Y de esta misma manera muchas religiones creen en eso. Creen que si tus buenas obras son más que tus malas obras, tendrás ese acceso al cielo. Y por lo tanto, cuando uno vive así de esa manera, cada día se convierte en una pelea, en una batalla, tratando de hacer buenas obras, tratando de hacer más buenas obras que malas obras. Y aquí es donde comenzamos con el libro de Gálatas, porque Pablo le escribe a la iglesia de Gálatas y les dice que ese acceso que tienen a Dios no es en base a las obras que hagan, que ellos han recibido a Cristo en su corazón, que ellos han sido tocados por el Espíritu Santo y que son libres de eso, son libres de vivir creyendo que tus buenas obras son las que traen esa salvación, que no es por sus buenas obras que han obtenido la salvación, y que no es mantener esta ley, una ley judía, sino es tener fe en Cristo, quien hizo lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. Y en este entonces había dentro de la iglesia de Gálatas maestros judíos, maestros que enseñaban a los Gálatas que Jesús era bueno, pero que no era suficiente, que necesitaban agregarle la ley judía, y necesitaban mantener la ley para tener su salvación. Y a Pablo lo incomoda, a Pablo lo preocupa esto, y por eso es que escribe esta carta de Gálatas, porque está preocupado por los nuevos creyentes. En aquel entonces, la iglesia de Gálatas estaba compuesta por dos grupos. El grupo de judíos que habían aceptado a Cristo como su Señor y su Salvador, y un grupo de gentiles que había hecho lo mismo. Y este grupo de judíos, maestros falsos, estaban presionando a los gentiles a seguir la ley judía. Y les decían que tenían que creer en Jesús, que eso era algo bueno, pero que también tenían que agregarle a esta ley y específicamente que se tenían que circuncidar. Y los gentiles empezaban a irse de la iglesia, no porque no creyeron en Cristo, no porque no creyeron que Él murió y resucitó por nuestros pecados, sino porque no querían ellos seguir la ley.
Y es, esta es la vida religiosa, porque la religión pone el énfasis en las apariencias de afuera, en lo que yo estoy haciendo, en lo que la gente me ve hacer o no hacer. Y el vivir así nos hace prisioneros de vivir de esta manera, de vivir de apariencias. Y en el primer punto que quiero hacer es que vivir por fe no es vivir por apariencias. En Gálatas 3, del 1 al 3, Pablo les recuerda lo que les ha enseñado y les dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de ustedes. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios son? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora van a acabar por la carne? Los creyentes querían impresionar a estos falsos maestros, poniendo la importancia en las obras. Y el quedar bien con otros, el quedar bien por medio de apariencia, es una señal de orgullo. Cuando nos preocupamos cómo la gente nos ve, no hay manera de reflejar a Cristo. Cuando yo me preocupo por cómo la gente me va a mirar en lo que hago o lo que no hago, yo no le doy cabida a reflejar el amor de Cristo. El Evangelio de Cristo nos libera de este orgullo. El amor de Cristo nos hace libre de este orgullo y de la preocupación de lo que la gente piensa de nosotros. Porque la salvación no es dada por hombres que impresionamos, sino es una promesa de Dios dada por el Espíritu Santo, por medio de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y Pablo se frustra porque estos creyentes que habían experimentado la salvación habían regresado a vivir una vida bajo la ley. Estos creyentes que habían tenido una experiencia cara a cara con Dios, que habían sido transformados, que Dios había plantado algo dentro de ellos, que estaba dando fruto, regresaron a vivir como antes. Y el punto número 2 que quiero hacer es que Pablo les recuerda en el Antiguo Testamento que Abraham recibió por fe la salvación y no por sus obras. En Gálatas 3, del 6 al 9 dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Todas las naciones son judíos y gentiles, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y aquí Pablo le está diciendo a la iglesia de Gálatas: ya no es necesario vivir por obras. Tú tienes que vivir por fe. Varón, tú si has recibido a Cristo en tu corazón, tú ya eres salvo por tu fe, y eso te hace libre para vivir una vida en libertad, donde tú no tienes que estar impresionando, donde tú no tienes que estar viviendo por apariencias, donde tú no tienes que estar ocultando a alguien que no eres. Abraham fue justificado por fe y también ellos son justificados por fe. Y el punto número 3 es que Cristo es todo lo que necesitamos. Pablo les escribe en Gálatas 3, del 13 al 14, les dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham
alcance a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Pablo les recuerda que la salvación es por fe y no es por obras. El Evangelio es la promesa de Dios entregada por el Espíritu Santo, recibida por fe y nos hace libre del pecado. Y esta vida de religiosidad, el vivir con Cristo no es una vida religiosa. El vivir con Cristo es una relación personal. Es de la manera que tú y yo vivimos. Es de la manera que tú y yo interactuamos con la gente. Es algo que tú has experimentado, que tú le puedas compartir a los demás. No tenemos que vivir impresionando a hombres. Somos libres de eso. La ley nos mostró nuestros pecados y que éramos esclavos de una vida religiosa. Y para concluir, Muhammad Ali sí tenía razón. Algún día vamos a morir y algún día vamos a pasar enfrente de Dios. Pero nuestra esperanza no está en las buenas obras. Nuestra esperanza no está en las apariencias. Nuestra esperanza está en la muerte y en la resurrección de Cristo. Porque Cristo vino a liberarnos para que pudiéramos vivir libres. Te doy muchas gracias, varón, por estar escuchando esta grabación y te esperamos en 2 semanas más. Muchas gracias.